Y entonces hoy vamos a dar muchos puntos, mucha información, y entonces pues sería muy interesante primero que, y es lo que quizás más nos interesa, que todos lo llevemos a nuestras vidas, que no lo veamos en la vida de los demás, que lo llevemos a nuestras vidas. Este es el gran objetivo de todas estas, de toda esta magnífica y maravillosa información que estamos empezando a ir asumiendo, venimos todos los miércoles. Es decir, hay algo en nosotros que dice que es por aquí. Porque si llevamos así 2 años y medio, quiere decir que hemos continuado, y eso es una maravilla. Hay una fuerza interna en nosotros hacia ello. Como los objetivos que vamos a poner hoy son fuertes, por favor que nadie se me deprima y tal, ¿no? Y que piense que a lo mejor sea incapaz o que piense que a lo mejor es demasiado difícil, no, ¿de acuerdo? Todo es empezar. Y tenemos toda la paciencia del mundo, que en un momento dado podemos edificar, pero que se la tiene. Y tal, o sea, se nos concede toda la paciencia del mundo. Para que vayamos poquito a poco con todo esto. Pero sí, hoy toca muchas renuncias. Vamos a ver a cuál elegimos para renunciar. Aquí pues el eneagrama, como de costumbre, también está, y como de costumbre y siempre, va a estar involucrado, es decir, que cada uno elegirá su objetivo o su renuncia o su revisión en función de aquello que más necesite. Y no todo, porque de verdad, si no se revela, hay algo que se revela dentro de nosotros y no volvemos a aparecer por aquí en otros 10 años. Eso nos pasó a Jorge y a mí en un momento dado. Y Felipe y yo también hemos tenido un par de crisis de ley. Es decir, crisis de leyes quiere decir que no. Es decir, pero siempre vuelven, ¿verdad, Felipe? Hola, Felipe. Hola, Isa, hola a todos. Sí, sí, ¿Y por claro qué que te oigo vuelve. tan bajito? No sé, ahora. Ahora te empiezo a oír un poquito más alto, sí. Vale, no, que os saludaba, que hola Isa y hola a todos, y que efectivamente las leyes, pero bueno, como todo en la vida hay que tomarse a veces descansos y no pasa nada, a tomarse de vez en cuando un descansito y también sirve para interiorizar lo aprendido y a veces cuando te encabronas con las leyes, pues también tiene su función y su por qué y para qué, o sea que lo que hay es que centrarlo y analizarlo, pero sí, a veces toca descansar de las leyes también, como todo en la vida, hay que tomarse a veces descansitos y está genial, pero sí, a veces se nos echan encima y ahí hay que parar, ahí cuando Sobre se todo echan encima, descansito de revisión. sí, 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 hay que Es decir, revisar y quedarnos parar. con lo que hemos aprendido y haber elegido un objetivo e ir a por él, ¿no? Es decir, dejar de... Lo que vamos a hacer es durante 8 semanas, a partir de julio y hasta septiembre, es parar de revisar cosas, es dejarlas tranquilitas y tal y como cada uno las haya asumido. Os hemos pasado muchísimo material y más que os pasaremos para que podáis revisar, repasar, y las grabaciones, como sabéis, están todas en YouTube porque está muy bien ponérselas, ¿de acuerdo? Son reprogramación y todo eso va muy bien porque el ego, si no, pues vuelve a tomar su sitio, que es lo que generalmente ocurre, y esa es nuestra experiencia, ¿de acuerdo? Vuelven los antiguos patrones, sobre todo si no lleva uno, por ejemplo, y es cierto que nosotros llevamos muchos años, pero aún así os podemos decir que en los primeros nos autodenominábamos en vez de violadores de leyes, es decir, porque es que eran tantas las leyes y tal, y en un momento dado era tanta la información y se nos ponían unos espejos tan terribles y no teníamos, digamos, no sé, la dureza que tenemos ahora en el 2022, ¿no? Allá por 2000, 2001, 2000, éramos como un poquito, teníamos la piel más fina para todo esto, ¿no? Y es duro, pero está muy bien porque solo por una razón. Y es porque los resultados empiezan a ser extraordinarios. Y empieza uno a sentirse muchísimo mejor. Y empieza uno a ser más feliz. Y entonces, bueno, pues eso es lo que merece la pena, en los resultados. Se va empezando a encontrar uno con gente más amable. Tiene uno menos asuntos de ira, de resentimiento, de celos, de malas suertes, de quejas. Es cierto, y tal, cuando uno se pone las pilas. Y eso es muy interesante. Las correspondencias se empiezan a cambiar.
Y si uno no lo ve, pues entonces esto seguirán cambiando o dejarán o se quedarán en estanco. Son muchísimas cosas las que os tenemos que contar. Muy bien, Mario, ¿qué tal? Como siempre, un gusto. Después Hola, del chispazo de anfitrión, coanfitrión, etcétera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? muy bien, aquí pues estupendo, deseando estar con vosotros y compartir estos momentos de tranquilidad, serenidad y de información que nos viene muy bien a todos. Es decir, que enseñas lo que tienes que aprender. ¿Eh? Yo no Primero sé. tenemos que aprender nosotros y luego intentar Ah, transmitir algo. Y eh, como tú decías esto, y lo decíamos la semana pasada, ¿no? Esto es darle, 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 repetir, repetir experiencias como una partitura de música y requiere mucho entrenamiento, requiere cambiar, recablear todo el cerebro y tener otras. Y además tú decías hace un ratito, dices, vienes con personas o te aparecen personas, otras correspondencias. Yo incluso diría algo más, que es además que es cierto que dices que aparecen personas, otras correspondencias, personas más amables, pero también las mismas personas que tenías antes hasta las ves de otra manera diferente. y por tanto empiezan a reaccionar de otra manera diferente contigo. Efectivamente, entonces el comportamiento es diferente. Entonces eso es muy importante, porque a lo mejor no consiste solo en cambiar de ambiente y de personas, sino el ver tu ambiente de otra manera y integrarlo de otra manera y comprenderlo de otra manera, como a lo mejor no lo habías visto hasta ese momento. ¿Eh? Se nota, y además eso lo sabemos porque Sí, tenemos la experiencia de que se nos ha notado cuando hemos estado bien, se sí. nos ha dicho que está, oye, que tienes el guapo subido, Mm, oye, qué bien te veo, mm. porque la vibra es diferente cuando uno está bien y cuando uno está acostumbrado a verle uno en una determinada sintonía, si de repente uno mejora, la gente eso lo percibe y entonces Mucho. cambian sus actitudes. Efectivamente, y eso es fundamental. Entonces, A eso le es- llaman magia y es física. ¿Eh? eso es física pura, sí. La magia es tecnología sin comprenderla. Entonces, si yo, una persona de hace varios siglos le era un móvil ahora, pues diría, ¿qué es esto, Dios mío? Yo también pienso que es un poco de magia, ¿no? Porque la tecnología esa no la termino yo de entender muy bien, La pero magia está en la metodología, no está es decir, en cómo empleas tu reacción o tu presencia. ¿De acuerdo? Mm, sí, Y ahí hay una información muy bonita que estábamos dando Felipe y yo en otro chat que también hacemos, en otro webinar que hacemos algunos sábados de inteligencia relacionada en la naturaleza, que tiene que ver con el trasvase de información que puede haber entre nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo para poder entender la realidad. Y entonces hay muchas veces que el hemisferio izquierdo, que es el que estamos utilizando siempre y el que nos han enseñado a utilizar, no tiene respuestas, no tiene las respuestas que estamos buscando. no las Y por comprende. mucho que las busquemos, no las vamos a encontrar y eso produce angustia. Y es muy interesante poder hacer otra mirada. Y eso se aprende mucho de los animales, se aprende mucho sobre ello. Es hacer una mirada a favor, no en contra de ti. Se trata de eso. Y además es que en cualquier organismo forma parte de lo que es la definición de vida, ir a favor de ti. Bueno, pero ya lo dijo Freud que el ser humano tenía tánatos. Con esto pues, nos vamos preparando y tal para las instrucciones que nos da Gerardo y tal para poder entrar en esta actitud tan bonita que estamos intentando edificar, que en algunos momentos la hemos conseguido. En algunos momentos, claro que sí. Hemos sido incondicionales, por supuesto que sí. Y nos tenemos que acordar. Hemos sido incondicionales con una amiga, hemos sido incondicionales con un amante, con alguien con el que hemos estado implicados sentimentalmente, hemos sido incondicionales con nuestros bebés, con nuestras mascotas, hemos sido incondicionales con quien hemos decidido. Y eso es muy interesante también, aparte de por biología, sino por decisión. Con lo cual, pues tampoco nos vamos a alejar mucho de las cosas que ya en realidad sabemos. Lo que pasa es que es verdad que la entrada del ego en nuestras vidas hace que todo esto se diluya y perdamos una cualidad intrínseca del ser humano, que es la incondicionalidad como ser vivo. Con lo cual no nos tenemos que inventar nada, pero sí que tenemos que
que comenzar, bueno, pues una serie de entrenamientos de una serie de actitudes. Cada uno elige la suya. Vamos a ver qué hay por aquí, que he estado cotilleando, he estado viendo un poco lo que hablamos el otro día, que eran... eran 5 herramientas, voy a compartir el otro PDF, por eso todavía no comparto, que son la confianza, el compromiso, la lealtad, el servicio y la sabiduría. Y entonces hoy empezamos y vamos a intentar hacer la confianza y el compromiso. Hay muchas cosas, muchas de ellas repetidas, podemos incluso ir rápido y tal para luego, como hicimos el otro día que lo pasamos muy bien, dar micrófono y que podamos interactuar con estos conceptos. Entonces ahora voy a poner la información que tenemos sobre o que he estado buscando sobre confianza, que nos da Gerardo sobre confianza. Y vamos a repasar un poquito juntos. Antes de empezar, si te parece, Felipe, cuéntanos la incondicionalidad y lo que hablábamos un poquito fuera de micrófono sobre la incondicionalidad y la naturaleza. Pues a ver, es que en la naturaleza, aunque suene redundancia, lo natural en la naturaleza es la incondicionalidad. Realmente funciona sin necesidad de... porque es parte de la supervivencia. O sea, para que exista la naturaleza, existan las especies, existan las manadas, tiene que haber una incondicionalidad. Incondicionalidad en la naturaleza es sencillamente estar. No se le ponen peros a las cosas, simplemente se está. Entonces, como se está, la naturaleza, al no tener capacidad de raciocinio, porque no tiene el neocórtex, por definición es incondicional. Sí es verdad que hay una parte que exige en la naturaleza la incondicionalidad, que es muy importante, que es el respeto al espacio vital del otro. Ahí es donde ya se dejaría de ser incondicional. Bueno, ahí es donde está el tema de ser confiable, que es al que vamos, ¿no? Exactamente. Entonces es muy importante en la naturaleza. Solo se da en la naturaleza la incondicionalidad al 100%, incluso con invasión al espacio vital, que es con las crías, las madres con las crías. Es el único momento mientras en los mamíferos, mientras están lactando, en que hay incondicionalidad, que los cachorros o los potros son abusivos, muerden, son invasivos y eso lo aceptan las madres. Pero llega un momento del destete que ya ahí se acaba esa incondicionalidad. Solo existe mientras se está amamantando. La incondicionalidad. Vamos a llamarle límites. Claro, entonces esos límites no existen en el momento cuando se está el potro o el cachorro amamantando, y cuando se desteta aparecen los límites y se tiene que respetar. Si no hay respeto de límites, no hay incondicionalidad. Eso es fundamental en la naturaleza. Y ahí se ve mucho con los animales que uno trabaja. En mi caso, caballos que yo pueda trabajar, que no hayan tenido contacto con el ser humano, se nota perfectamente que el caballo está, simplemente está. No, en cambio, animales que han estado manejados con el ser humano ya tienen cosas, ya tienen condicionamientos en que está, pero no está. ahí falla un poco la ecuación, es un poco lo que toca llevar al animal a que sea incondicional, pero sobre todo consigo mismo. Porque... Sí, pero has metido un concepto que me ha encantado, que es incondición. ¿Sabes? Es decir, porque estamos condicionados, ¿sí? Incondicionarnos y tal, es decir, eso sería extraordinario, tiene otras palabras en psicoterapia, por supuesto, pero efectivamente puede tener que ver con eso. Los animales, lo que hacemos nosotros para que desarrollen este tipo de cuestiones es condicionarlos. Sí, claro. Les generamos condicionamientos no naturales. Que hace que no sean tan incondicionales porque están condicionados. Es un juego de palabras. Pero oye, qué bueno, ¿verdad? Me ha encantado. Sí, sí, sí. Vamos a superar a Rafa Ubal muy pronto ya, Felipe. Y si yo no lo hemos superado, ¿no? Muy bien, bueno, pues esto... Aquí hay una serie de reflexiones sobre la confianza. Que bueno, vamos a ir mirando. 3 aspectos fundamentales. En un primer momento dicen tener confianza en uno mismo. Eso es un gran reto. Y además, vamos a ver, las personas que aparentemente tienen mucha confianza en sí mismos, podremos hacer una segunda mirada, porque como hemos conocido a través del eneagrama, hemos visto que hay muchísimas actitudes, ¿no?, dentro de lo que es el ego.
y el ego en sí mismo desconfía. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues no le llamemos confianza a ir con pues, ataques de omnipotencia o ilusiones de grandeza y todo este tipo de cuestiones. El autovalorarse, después de muchas revisiones, es tener motivos para admirarse, motivos reales, objetivos. Es decir, que para que uno confíe en uno mismo también tiene que confiar en las causas por las cuales confía en uno mismo. Y eso también es importante porque como hemos perdido la confianza básica, de la que, bueno, pues ya hablaremos y ya hemos hablado y mucho, pues este va a ser un poco el camino para poder volverla a recuperar, pero no ya siendo niños, sino ya yendo como hacia la parte más adulta, que es la mejor, que es realmente la que queremos alcanzar del ser humano, y es dejar de patalear como niños. Nos pillamos unas pataletas a veces brutales, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos derecho a pillárnoslas, por supuesto que sí, pero sería muy interesante como que cada vez duraran menos. Esas son las pruebas científicas y tal que necesitamos para ir viendo cómo vamos mejorando. No es no pillarse pataletas, sino cuánto duran y en qué intensidad yo permito que se manifiesten. Y entonces empieza uno a confiar en uno mismo. Pues seguramente habrá alguna persona difícil a nuestro alrededor que nos ponga en un brete de vez en cuando, o dos, y tal. Igual los que tenemos hijos, tantos hijos como tengamos, y tal, sobre todo suele ser uno y tal, ¿no? Que de repente renquea, ¿no? Y entonces, bueno, pues elegimos una relación. Para ver cómo podemos confiar en nosotros ante esa relación. Una relación que nos hace perder los papeles es una relación en la que nosotros no confiamos en nosotros mismos. Y vamos a verlo por qué. Y ser confiable también para los demás es otro punto, como habréis visto. No el mismo o ese. ¿De acuerdo? Porque, como sabemos, los emocionales y muchos de los mentales, eso también lo podríamos ver incluso hasta en subtipos, el ser confiable para los demás es lo más importante. Y eso es una trampa que le hacemos al ego, porque entonces es cuando empezamos a actuar en confiabilidad, no a ser confiables. Primero hay que confiar en uno y eso es muy importante. Mario, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué me cuentas? Es estupendo y además la pregunta, el quid de todo esto es cómo generamos esa confianza. Quizás, no, quizás, seguro las herramientas más adecuadas para generar esa confianza es entrenarse con las 7 herramientas que daba Gerardo. Bueno, pero ahora vamos con ellos, sí. Vamos con ellas, sí, Sí. pero para mí una de las más importantes es el ser una persona que asume sus decisiones y es responsable de las cosas que más confianza generan, por lo menos en mi experiencia de vida. Que Eso asume es, es que no sus decisiones, su responsabilidad. decisiones. Entonces, cuando vas generando y la gente se da dando cuenta que tú eres una persona coherente, íntegra y que no desfallece ante la calumnia o ese tipo de cosas, pues vas generando confianza. Vas generando confianza. Él no es una persona reactiva, él no es una persona iracunda. Fíjate quién te lo está diciendo, que a veces los unos perdemos un poquito los papeles en ese aspecto. Pero ahí es donde va generando confianza. No ser una persona reactiva y ser sobre todo una persona que asuma muy bien sus decisiones y los resultados de esas decisiones. Por lo menos esa es la experiencia de vida que yo voy teniendo, ¿no? Vamos a ver que vamos a tener que bajar un poquito Sí, algunas aquí, tendencias de carácter. sí. Efectivamente, como tú muy bien dices, hemos estudiado que hay 9 caracteres, es decir, 9 tipos de seres humanos, y eso también es interesante para ver en qué área, que puede ser muy bien prescrita para uno, puede no ser tan bien prescrita para otro. Por eso Correcto. es interesante que hagamos algunas diferencias, pero que efectivamente, ¿no? ¿Cómo podemos hacernos confiables para los demás? El primer paso es que yo confíe en mí mismo, Mario. Efectivamente, no, eso es así. Y además una cosa que una de las preguntas que les hago a mis alumnos, la primera pregunta es que me digan cuáles son sus valores, sus cualidades.
Y lo curioso es que la mayor parte de la gente, cuando les haces una pregunta así, aparentemente tan sencilla, es que ni siquiera saben responder, porque ni siquiera se para a pensar qué cualidades tienen. Entonces, ¿cómo vas a ser confiables y generar confianza si no sabes qué cualidades son las tuyas ni qué puedes dar? Pues entonces eso es complicado en esa situación. Entonces, eso se va adquiriendo con la edad, se va adquiriendo con los años, con la experiencia, pero es un ejercicio que tendríamos que hacer todos y nos tendría que enseñar desde bien pequeños a saber cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestros valores, cuáles son las cositas que se nos dan bien y en las que somos personas de éxito en ese aspecto, ¿no? Entonces, eso hay que trabajarlo mucho y no se tiende. Yo por lo menos la educación no he visto que no he visto que eso se estimule y se... No, al contrario, suele ser al contrario. Suele ser una Yo he educación visto machista. algunas cosas en los colegios de mis nietas Mm, que no estaban mal. Bueno, Es decir, afortunadamente, hay algunos buenos educadores sí. y que además yo jamás he visto, incluso. Mm, ¿Sabes? Es decir, que hay esperanza, hay un brote por ahí tal, ¿no? de concienciación. mm. Y un pequeñito, a lo mejor pequeñito, ¿no? Pero algo he visto yo en los colegios Sí, sí, sí. últimamente y tal que me ha gustado. Ujú, sí, por supuesto. Bueno, Afortunadamente. aquí es donde nos vamos a encontrar, bueno, el ganarse la confianza de los demás a través de los valores, a nuestras renuncias, para ir avanzando en este tema, porque nos queda. Y cómo no, nos encontramos, por supuesto, con las 7 herramientas del amor, que hace mucho que no las repasamos, y que estaría muy bien pues verlas, ¿no? Pero sobre todo porque va a suponer una renuncia. Mm, Y entonces aquí es donde digo que, pues, que las leyes se ponen muy contundentes, ¿no? Es decir, es que se hace así. ¿Eh? En un curso de aceptología hemos dado, pero mm. aquí me han gustado mucho los paréntesis, ¿no? Es renuncio a cambiar a los demás, trabajo sobre mí mismo. Efectivamente. Esa es una de las más difíciles y las que más sufrimiento produce, ¿verdad? El no aceptar la realidad tal cual es. Eso, ¿no? Y a los demás tal cual son. Efectivamente. Son todas maravillosas, todas estas 7 herramientas que si las sabemos trabajar y pues, abren todas las puertas, yo creo. Abren todas Es las que puertas. además, cuando dice renuncio a cambiar a los demás, tiene su truco y tiene su nivel. ¿De acuerdo? El renuncio a cambiar a los demás si quien no renuncia es el ego. No, claro. Porque si cambias tú, cambian los demás. O por lo menos la visión que yo tenía sobre los demás que quería cambiar. Y eso es a lo que no nos han enseñado. O No. sea, nos han enseñado, no es que quiero que cambies. ¿No? Que es lo que nos decían a nosotros cuando éramos pequeños y tal, cuando no les gustaba a nuestros educadores o a nuestros padres el comportamiento que teníamos. ¿Eh? Y entonces pues, nos enseñaron que había que cambiar a los demás para que entonces así ya uno ya fuera feliz o más feliz. ¿Eh? Y ese es un capricho de muy, muy, muy maduro, de una persona muy, muy, muy madura, así como nosotros en un momento dado, porque todos lo hacemos y lo tenemos que reconocer. Esta es una de las renuncias que nos podíamos llevar para el verano. Yo os recomiendo una. De verdad os lo digo, todas tienen mucho que ver. Es decir, en cuanto uno se pone a ejercitar una de estas renuncias, empieza también con otras renuncias, porque veréis que estamos, pero sin ningún tipo de peso, es decir, va solito. Mm, El asumir, en este pequeño resumen, le hablan de la renuncia a culpar a los demás. mm. De asumir mis propias experiencias independientemente de los demás. Es decir, lo que me ocurre a mí y nadie tiene la culpa de que me ocurra. No, efectivamente. Eso es asumir. Esto en la naturaleza se hace de inmediato, ¿verdad, Felipe? Claro, por supuesto, obviamente. De hecho, muchas veces lo hemos dicho que cuando el mismo animal, en la naturaleza de los animales equilibrados, es el mismo animal que cuando algo no funciona o algo, ellos se apartan.
Ellos no se ponen a buscar quién del grupo es el que le generó el problema, cuando yo estoy mal me aparto. Y eso en la naturaleza volvemos a lo mismo, es pura supervivencia. Entonces ellos evidentemente lo de aceptar lo tienen por naturaleza, porque pues, no tienen la capacidad de eso, pero lo de no buscar culpables o nada, lo demuestran en que cuando ellos están mal, ya sea física o mentalmente, se apartan. Porque no es que el grupo los rechace, es que ellos se apartan, porque es que si no... es que no es resolutivo, no es resolutivo echar la culpa. No, entonces lo que generaría sería más problemas, echarían gasolina al fuego. Entonces en la naturaleza sencillamente es, me aparto, me quito mis problemas y vuelvo al grupo. Y el grupo me acepta cuando yo venga sin mis problemas. Y así funciona en la naturaleza. Y es un poco lo que uno tiene que aprender, que cuando uno no está bien, uno está con problemas, porque todos los pasamos por ahí, es el momento de un pasito al lado, introyecto, analizo, pienso, miro, me pregunto y cuando me centro un poco vuelvo, pero no comenzar a tirar piedras hacia los demás. Y No, eso, es que no es resolutivo, se pierde el tiempo, se crea uno enemigos y no se resuelven los problemas, sino que, como tú dices, y tal, se le echa gasolina al fuego. Y eso es lo que hacemos cuando culpamos a los demás, es una manera de volver a repetirlo. Y además se convierte en una bola de nieve que comienza a girar y comienza a hacerse más grande porque comienza, va, viene, el otro te responde, encuentras justificaciones, eso no se resuelve, no se resuelve. Que no lleva solo lleva conflicto. Por eso los animales, el que está en conflicto pero te hablo conflicto que se haga una herida. Él se retira del grupo porque en ese momento él necesita estar apartado del grupo. Y eso, el ser humano tiende a decir al conflicto, al yo tengo razón, a todo eso. Y ha sido por tu culpa. sí. Lo que me hiciste, lo que me dijiste, lo que... Entonces, es otra renuncia también muy interesante. Se va dificultando el tema, ¿no? Es decir, porque efectivamente nos han enseñado a echarle la culpa o a que somos culpables. ¿De acuerdo? Entonces, este es un tema del que hemos estado hablando todo el año, es decir, que volvemos a insistir, pero esta es una actitud que supone una renuncia, que es culpar a los demás de absolutamente nada de nada. Es decir, durante un tiempo, un entrenamiento. Es un entrenamiento. Al principio se pilla uno con las manos en la masa haciéndolo, pues sentido del humor y tal, ¿sabes? Y se puede hacer hasta un registro de cómo va disminuyendo porque va siendo uno consciente del patrón y va uno, por tanto, prestándole atención y, por tanto, dándose cuenta de él, que es lo más importante. Para cualquier tipo de renuncia, que signifique estímulo-respuesta, es decir, patrón. Y no, ni siquiera los que hemos tenido mascotas sabemos, como tú bien dices, Felipe, que los animales viven en el presente. Absoluto. Los animales siempre te dan una oportunidad. Bueno, por supuesto, menos si en un momento dado esto no queda otra, como puede ser, por ejemplo, un perro metido dentro de un piso, ¿no? Pero es a lo que van a atender, porque hay como una tendencia a la autorregulación, a la armonía, al no conflicto, al vamos a empezar otra vez, ¿no? Eso lo hemos visto en los ojos de nuestras mascotas, quienes hemos tenido mascotas, que es que a lo mejor un día estábamos de mal humor, no nos hicimos ni caso y no pasa nada. Al día siguiente aparecen con el mismo amor y ímpetu y ganas de conexión, ¿no? Y entonces ahí vemos que no hay resentimiento, que no hay celos, que no hay historietas mentales relacionadas con nuestra relación, ¿no? Claro, y hay una cuestión adaptativa. Cuando el sistema, por lo que sea, en tu casa o en la casa del perro, lo que sea, como tú bien dices, una persona está mal, hay un sistema adaptativo en la naturaleza que tiende a equilibrarse y bueno, pues hoy no hay que estar tan felices, hoy estamos más bajitos y no pasa nada, y los animales eso lo hacen perfectamente. Y muchas veces nos pasa, e incluso el ejemplo que has puesto de animales que puedan tener alguna patología, yo que me he dedicado muchos años a rehabilitar caballos, que uno diría, uy, esto es un caso imposible, es increíble cómo tú al animal le das la oportunidad y él la coge. Inmediatamente cuando él ve que tú le das la opción, dice, me voy por ahí. Si tú le demuestras al animal que el ser humano no es conflictivo, el animal inmediatamente te dice, vámonos, te lo acepto, no me des problemas y encontremos ahora un punto de unión. Van de una.
porque el instinto es eso, el instinto no quiere estar enfurecido, el instinto no Claro, quiere estar claro. cabreado, el instinto no quiere pelear, el instinto no quiere reaccionar. Entonces, tú al animal, si le das la opción, al instinto le das la opción, el instinto va. Lo que tienes es que darle la puerta, tienes que crearle una puerta de salida. Porque cuando un animal está patológico no tiene puertas de salida, está No, encerrado en sí huir o mismo. pelear, nada más, es binario y tal, ¿sabes? La ceguera instintiva, es una ceguera instintiva y tal, que solamente produce dos comportamientos, y tal, es decir, es así. Y en esa ceguera instintiva, pues eh, espero que haya sido hace mucho tiempo y que realmente aquello pudiera compensarse. Hemos caído alguna vez y tal, o hemos estado a punto de caer, ¿no? O sea, el no ver colores, ¿no? Esto lo saben muy bien en la policía, supongo, ¿no? Las cárceles. En las cárceles y tal, solamente fue un ratito, ¿no? Y la lié, ¿no? Es decir, y hay que tener mucho cuidado con eso y no hay que mentar a la bicha, no hay que provocar al cocodrilo, no hay que usar sustancias y tal, que son muchas veces las disparadoras de ese tipo de actitudes. Porque justamente después de la que ya la has introducido tú, Felipe, es renuncio a agredir. Yo recuerdo el libro de Eric Fromm que hemos tenido que leer todos los que sabemos un poquito de teología, ¿no? La agresividad, ese pretendido mal, ¿no? Porque nosotros en la naturaleza vamos a ver conductas instintivas y en el libro salen muchos ejemplos que podemos denominar agresivas. Pero que no lo son, y tal, en el sentido en que nosotros vemos esa agresividad. Y tal, ¿no? Pero que hay ejemplos de cuestiones y tal que puedan resultar muy duras. No sé y que no son agresivas, ¿no? Y lo traslada Eric Fromm no solamente a los animales, sino también al ser humano. Y tal, ¿sabes? Para que hagamos una revisión y tal de nuestras conductas agresivas. Porque podemos estar considerando que es agresivo lo que no es agresivo en un momento dado. Podemos poner ejemplos como es poner límites, como es decir que no, como es delimitar a alguien en tu vida, como es no consentir un abuso o una manera de dirigirse hacia nosotros que no nos haya parecido respetuosa. Ejemplos podemos encontrar en la vida nuestra de cada día, alguno que otro. Y entonces eso no es agresividad. Y muchas veces el tono se tiene que poner en función de que el otro lo entienda. Y entonces si el otro te está chillando y tal, ¿sabes? ¿Qué vas a hablar? ¿Entendéis, no? Y entonces puede resultar, pues nada más que eso se llama hacer matching en PNL, en programación neurolingüística, y es que uno se pone en canal con el otro, para que el entendimiento sea rápido y productivo. Y entonces, bueno, pero sin embargo, todos hemos entendido lo que significa renunciar a agredir. Es decir, actúo con serenidad y eficacia, que es como se actúa en la naturaleza y es como estamos aprendiendo a actuar, es decir, a comportarnos con toda esta información. Y vamos a ver, pues vamos a tener tiempo de observación, que es lo que nosotros vamos a motivar para que hagamos, y veamos cómo vamos de las 7 herramientas del amor, que son las 7 llaves que decía Gerardo para abrir una puerta, que significa la trascendencia de mis limitaciones. Mis limitaciones son mis limitaciones de carácter, mis preocupaciones, mis ansiedades, mis angustias y todos los miedos que están debajo de todos esos estados de los cuales hemos hablado cuando hemos hablado de los 4 grandes miedos. Ahora los veremos de todas formas porque yo creo que esto de incondicional es como un gran repaso de todo. Y Mario, ¿cómo es lo de agredir? Claro, porque cada eneatipo tiene su manera de agredir, ¿no? Entonces es muy interesante renunciar a agredir desde cómo es cada uno, ¿no? Cuéntame cómo sería agredir desde un eneatipo 1. Tiene varias vertientes. Generalmente solemos utilizar mucho lo que es el cinismo, la sátira, el dejar al otro en vergüenza,
fin, ese tipo de cosas. No es como el 8, que es más explosivo, que es una persona que pega 2 joyas y se queda tan a gusto. El 1 no, el 1 incluso luego se culpa por haber lo que ha hecho cuando pierde los papeles, pero el 1 es la olla a presión. Se desata, pues empieza a perder muy malamente los papeles, pero vamos, sobre todo cuando están, digamos, en término medio, pues utilizando la sátira, es muy mordaz, es muy ridiculizando a los demás, haciéndoles ver cuáles son O sus sea, como errores. es como una historia un poquito de Sí, superioridad, ¿verdad? sí, absoluta. Entonces, sobre todo, pues es un ego muy basado en que yo tengo la razón y entonces tú estás equivocado, y eso pues suele ser muy mal recibido. Es un ego muy reactivo a veces, pero no en la agresividad del 8 exteriorizada, sino todo lo contrario, contenida, y una agresividad que lo que hace es intentar ridiculizar a los demás y hacerles ver que están equivocados y de que no van por el buen camino. Digamos, la filosofía de la Inquisición, ¿no? Un poquito. Pero bueno, Es diferente, por ejemplo, con el tipo 4 estaba sí, pensándolo, que es agredirse. sí, autoagredirse, efectivamente. Autoagredirse. ¿Cómo se Mm, puede autoagredir un 4? Presentando una imagen ridícula de sí mismo e insistiendo sobre ello, mm, contando mentiras sobre uno mismo, incluso en un mm, momento dado. mm, Como para cuestiones de deseo profundo que uno espera, es decir, de repente hacerlas y no ser verdad, y luego agredirse otra vez. También se puede agredir, incluso hay mucho cortándose, arrancándose las pestañas. He visto muchas maneras de 4 agrediéndose, por supuesto a través de la anorexia, es una manera también de agredirse, así como fabricándose enfermedades y tal, ¿no? De incapacitantes y tal, ¿no? Que en un momento dado también es una manera de ir contra uno mismo y la fluidez. Quiere decirse, por supuesto, que siempre va a haber factores externos que interactúen. Ay, perdona. Yo también me gustaría, Isabel, si me Sí. permites, abundando en lo que ha comentado Felipe, que tiene mucha razón y además sabe muy bien de lo que habla, indudablemente. Yo creo que además de todo eso que comenta, es muy importante el valor del ser humano en cuanto a que sí es el ser capaz de trascender eso. ¿Entendéis? Pasar de esa inocencia pura del instinto animal que nos enseña muchas cosas, indudablemente, pero el ser humano lo que hace es pasar trascenderlo, cuando ya hemos aprendido, digamos, y eso es lo maravilloso del ser humano, eso es lo maravilloso, que es capaz, teniendo eso, voy a poner un ejemplo muy sencillo, es decir, si a una persona, digamos, un depredador sexual, lo castran, le quitan todos sus órganos sexuales, pues decimos que no es que sea bueno en sí, sino que le han quitado aquello que le hacía tener ese comportamiento, pero sin llegar a ser un depredador sexual, un violador de esa índole, pero si una persona que es capaz de contener, de trascender ese impulso sexual, pues eso es la maravilla del ser humano, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Isabel. No, me parece que tiene todo el sentido lo que estás diciendo, ¿no? Y sobre todo que estamos en las 7 herramientas del amor y estamos hablando de Efectivamente, renunciar a agredir y estamos renunciando a hacer daño, o hacernos efectivamente. daño o hacer daño. Y a trascenderlo, es decir, a trascender esas pasiones, que eso es, digamos, la gran dificultad, el gran reto del ser humano y salir de esta. Ojalá no haya que renunciar a agredir porque uno no agreda. Efectivamente, pero eso tenemos que trascenderlo primero. Entonces es no comportarse como un preso, ¿no? Que es lo que somos, presos en esta tierra, como decía Gerardo, que es la tierra, la tercera dimensión, que estamos aquí en una cárcel planetaria. Y hasta que no renunciemos a esa agresión y estemos duchos en estas 7 herramientas, pues no tendremos el pasaporte para otros lugares Estamos más hablando de la armónicos. confianza. Exactamente. No Es generaremos decir, confianza. imagina, una persona agresiva no genera confianza, o una persona que se autoagrede tampoco.
produce dolor en las personas que le aman, puede producir rechazo, puede producir, pero esto generalmente todos estos beneficios secundarios que el ego adquiere son obsoletos, crean angustia, van unidos a dolor, es decir, no merecen la pena, son pequeñas aspirinas. Cuando uno se pone furioso. Hay una cosa que siempre ha dicho Gerardo y que hemos hablado, que es el tema de desahogarse. Y entonces, pues, por supuesto, si en un momento dado uno está lleno de ira, algo que uno puede ocurrir y tal, pues entonces nada más que es elegir que no sean seres sensibles, seres animales o seres humanos con los que uno se desahoga. Que era lo que decía Ike Jorge. Hola Jorge, que te he visto entrar. ¿Qué tal, Lisa? ¿Qué He tal? ¿Cómo insistido están, mucho, Mario, tal, todos? insistías mucho sobre todo en ello. Estamos aquí dándole que te pego con las 7 herramientas que nos han caído de bruces cuando estábamos hablando de incondicionalidad y hemos decidido repasarlas un poquito porque nos hemos mantenido durante todo el año como esperando un momento para hacerlo, ¿no? Y lo hemos visto claro porque viene en el segundo PDF de incondicionalidad de Recorderis para el tema de cómo ser confiable. Y justamente has entrado cuando estábamos hablando del actuar, es decir, renunciar a agredir. Actúo con serenidad y eficacia. Y luego, pues, si quieres, vamos con la siguiente contigo. Renuncio a sufrir por las dificultades. Agradezco lo que aprendo de ellas. Hemos dicho que nos mantengamos más o menos prudentes este verano y que no nos liemos con todas, sino que elijamos una. Sí, sí, Incluso sí. luego vamos a ir viendo más cosas y más herramientas y tal que tienen que ver con la confianza, ¿no? Pero esto de renunciar a sufrir también es muy bueno también. Estamos también hablando de eneatipos y de los armónicos emocionales, por ejemplo, serían los más sufridos, en un momento dado 4, 6 y 8, ¿no? Renuncio a sufrir por las dificultades, agradezco lo que aprendo de ellas. Sí, se agradece el aprendizaje, ¿no? Porque no es fácil ni creo que sea óptimo poder agradecer el hecho en sí mismo, ¿no? Que generalmente va a ser un hecho desagradable, ¿no? Lo que sí que podemos implementar o hacer el cambio de switch es el agradecer el aprendizaje que viene derivado de la situación complicada o conflictiva a la que nos enfrentemos. Ahí sí creo que podemos acercarnos un poco más y si nos enfocamos en ello, no en agradecer la situación per se, sino en el reconocer que detrás de esa situación desagradable pudiese haber algún valor en el sentido de que hay algún aprendizaje o alguna herramienta que se nos está mostrando, algún reto, algún ejercicio, pero que una vez que lo saquemos adelante vamos a aprovecharlo para nuestra vida, para nuestro bienestar y para nuestra satisfacción, sí que pudiéramos hacer este agradecimiento o esta renuncia a la queja o a la posición de víctima, ¿no? Que es la que generalmente tomamos, ¿no? El hecho de ser una persona a la cual le suceden las cosas, ¿no? Y que la vida viene y te aplasta sin que nosotros tengamos ningún tipo de protagonismo o sin que nosotros tengamos ningún tipo de Responsabilidad. responsabilidad en ese hecho que se nos está presentando, ¿no? Entonces, más bien es asociarnos con esto que está presentándose y tratar de sacarle pues alguna interpretación positiva o alguna interpretación a nuestro favor. Viene además muy a cuento con el valoral, que es la siguiente, que es renunciar a quejarme. Que esa es otra también, esa es muy buena. Esta es además que la hemos estado trabajando este año y hemos dejado semanas, a veces incluso para ver cuántas quejas emitimos al día. Sobre todo, pues volvemos otra vez y hay eneatipos más quejicas que otros, ¿no? Y entonces, pues esos serán los que tienen que elegir esta renuncia, más que otros que lo hacen poco, ¿no? Que hacen otras cosas y tal, pero no precisamente esta, ¿no? Y aquí quiero dar, Felipe, el tema de la queja en la naturaleza, ¿cómo funciona? Funciona. No funciona. Es que no lleva a ningún lado, entonces no existe, porque Claro, no es viable, claro. no da cabida. O sea, el quejar es solamente perder energía, y la energía es cuando se pierde en la naturaleza, estás muerto. Entonces, no gastes energía en eso, gástala en otra cosa. A los problemas búscale soluciones en vez de quejas, porque si con la queja solucionaras el problema, pues nos quejábamos todos y no existirían los problemas.
Entonces, más bien busca soluciones. Cuando se te plantea un inconveniente, un problema, algo que se te pone contra la espada y la pared, algo que te pone patas arriba, para y piensa cómo lo soluciono. ¿Cómo saco lo mejor de mí para solucionar eso? ¿Qué herramientas tengo yo para solucionar eso? Y si no tengo las herramientas, las busco. Y si no, pregunto. Y si no, me asesoro. Y si no, contrato a alguien. Y si no, lo que sea, pero no busques, no te quejes. Busca solucionar los problemas. Y es la única manera. Claro, es que lo voy a decir más adelante, es decir, no hay problema sin solución, porque problema no sería. Claro. Y además la gente, a mí cuando me plantean cosas, es que es un problema por lo que sea, le digo, listo, pues es que si no tiene solución, entonces ya no es un problema, porque ya va a ser así, ya sabes lo que es. Exactamente, deja de tener la connotación problema, ¿no? Pero claro. hay una especie como de rédito de la queja en el ser humano al que también tenemos que renunciar, los quejicas, porque hay orejas para escuchar quejas. Y yo creo que es una sociedad, nos han criado en la mayoría en una sociedad que eso trae resultados. De Claro, una manera u otra claro. se obtiene resultados. Como la culpa, que es irse de rositas y tal, ante uno mismo, y con la conciencia medio tranquila y tal, durante media hora. Pero esos son resultados que al final es un autoengaño, que son cosas pasajeras, pero no reales. Cortoplacista. Sí, no sirven realmente para la vida. Entonces, es el camino erróneo irse por ahí. Pero yo sí creo que la sociedad hoy en día se ha creado mucho que la queja trae, la gente obtiene cosas quejándose. Sí, paguitas. Tú eso lo ves. Entre comillas, paguitas y tal, es Pero, decir, pequeños refuercitos y tal, ¿sabes? mira, De los que de repente un cortoplacista o una persona que está en ese estado de conciencia vive. Sí, adelante, perdón. tiene mucho que ver también con el tema de tener las necesidades básicas totalmente solventadas. Tú te vas a hablar con gente en el campo, con gente que vive en la selva, con gente que vive de verdad en el campo, y ellos no se quejan de nada, porque No hay pueden. tiempo para la queja. Claro. No es posible No es quejarse. posible. Claro. Y nos habremos visto además en situaciones en que no nos hemos podido ir por el lado de la queja porque había que solucionarlo. Sí. Y en todos, es decir, que no solamente por eso podemos, pero aprender de los animales a hacer natural el comportamiento ante los desafíos de la vida. Muchas veces una mirada a la naturaleza nos calma. Sí. Porque tampoco es muy ergonómico ponerse histérico, ¿no? Porque de repente pues llueva, por ejemplo, en el caso de un ciervo y tal, ¿sabes? No, pues es que llovió, pues llovió, me pongo detrás de una piedra, de un árbol o de lo que sea, y cuando deje de llover sigo y se acabó. Y si me he mojado, pues me seco. Y ya está. Y esa actitud además le hace a uno tenerse confianza en uno mismo. Por supuesto, porque sabes que tú solucionas los problemas. Claro, no estás buscando a papá o a mamá o sabes, de decir, eres autodependiente de resolver problemas. Otra cosa es pedir ayuda, que eso está muy bien, pedir apoyo profesional o pedir orientación a una persona que sabe más que tú. Pero quejarse, tanto la culpa como la queja, ojalá sean dos conceptos que de todas estas clases de leyes salgamos revisándonos. O sea, ya como otro patrón, es decir, que hagamos un parámetro de ello. Sí, adelante, perdón. Yo siempre invito a la gente, si tienen oportunidades, cuando vayan al campo, cuando puedan ir a un pueblo, cuando eso, y puedan hablar con gente mayor de campo, dicen unas frases de sabiduría y unas cosas, la gente que de verdad ha vivido del campo y vive del campo. Conocen las leyes de la naturaleza, que es donde están todas. Hablan de las leyes, se las saben todas y te las recitan. Es que las leyes de la naturaleza están todas. Y tú te sientas con un hombre de 85, 90 años, un pastor que te cuenta sus historias, lo que hacíamos nosotros en el curso de formación completa, y tú acuérdate las caras de los alumnos oyendo al pastor hablar, se quedaban como diciendo,
Pero si Ya este hombre es tenían un su sabio. clase, ya tenían su clase, ya tenían su formación. Alguna vez salimos luego llenos de pulgas y tal, ¿te acuerdas? Y tal, eso fue tremendo, y tal, En Córdoba. ¿sabes? O sea, es una semana y tal, ¿sabes? Tuvimos mucha sabiduría, pero también nos invadieron las pulgas. Y bueno, pues qué bonito es esto y además ojalá y tal podamos estar, esto es lo que el eneagrama llama cuando ya uno se ha rendido. Dejas de intentar cambiar la realidad. Quiere decirse, estos señores por supuesto habrán pasado por sus procesos y tal, ¿sabes? En los que se habrán dado cuenta de que es mejor rendirse que lucharla. Y además la naturaleza y también la no naturaleza y tal, la vida y tal, nos pone en nuestro sitio y nos va a terminar poniendo en nuestro sitio si seguimos tercos o seguimos con los mismos patrones sin aplicarse un poco todo esto que estamos aprendiendo, ¿no? El siguiente sería criticar. Renuncio a criticar Oye, a los demás. Sí. perdón, antes de que pasemos al Jorge, siguiente, sí, nada más adelante, perdona. Sí. un apunte que hago yo siempre cuando hablamos de la valoración y que se nos pasa muchas veces por alto, al menos en mi caso personal, así fue durante mucho tiempo, es el tema del disfrute, porque podemos decir que valoramos a los padres, a la pareja, a los hijos, a mi Qué bien que casa, lo a mi traes. carro, etcétera, pero ¿y qué tanto lo disfrutas? Porque Claro, ahí nos claro, salimos de la mente, ¿no? O sea, claro. realmente yo no puedo decir que estoy valorando algo si realmente no lo estoy disfrutando. Cuando le metemos el tema del disfrute, para mí es el barómetro, que ya realmente te da la clave para saber si estás valorando o no estás valorando algo. De Es que entrada, hay todos cosas que hay que decimos que valoramos valorar. mucho. O sea, es que hay muchas cosas que tenemos que valorar y que no valoramos. Las asumimos como... más adelante, Jorge habla de que no existen los derechos, que los derechos hay que ganárselos. Ganárselo, sí. Y además ya se pone con lo de los derechos que ni te cuento, y tal, ¿no? Porque una de las cosas que el ego cree es que tiene derechos. ¿Sabes? Más derechos de los que es correspondiente contener, quiero decir, ¿no? Es decir, ninguno. Pero porque las cosas que le ocurren a uno es porque uno es correspondiente con que con que le ocurran. Es decir, no se trata de, bueno, pues lo de siempre, buena suerte, mala suerte y todas las cosas que hacemos también para desvalorizarnos. Y a eso también en algún momento tendremos que renunciar, ¿no? Disfrutar lo que se tiene es una maravilla. El agradecimiento además es una felicidad. Se pone uno súper feliz cuando agradece y solamente es la soberbia, la pataleta lo que lo impide. Y es una pena porque uno quiere y quiere y quiere y no nos deja tal esa resistencia terca que tenemos a disfrutar de lo que se nos ha concedido, de lo que se nos da para administrar, de nuestra casa, de nuestra vida, ¿no? Y a veces perdemos esa perspectiva. Lo que nos trae la naturaleza y todo lo que nos dice Felipe y lo que nos acaba de decir Jorge es para volverlo a traer. Y eso no quiere decir volver a la infancia o a la inocencia o la ingenuidad o cualquier cuestión y tal que el ego se invente para que todo esto y tal de repente, pues, qué bonito y ya está. ¿Eh? Eh, yo he tenido que estar aprendiendo los cuatros, atención a los cuatros, se me ocurre a mí, entre otras cosas porque lo soy, ¿verdad, Jorge? Pero también los unos sois unos quejicas, Mario. Mucho, mucho, y sobre todo si nos ponemos Ya. Sí. Y ahí hay algunos hedonistas, ¿verdad, Felipe? Que alguna que otra vez emiten su queja particular y tal, ¿no? Sí, es decir, hay un ego ahí que de repente, y eso lo tenemos todos, que nos han enseñado, además es que nos han enseñado, no es que nos lo hayamos inventado, ¿no? Criticar a los demás, eso es algo que también algunos tenemos que trabajarnos y tal, emitir juicios. Todos, yo creo que todos. Ese es un aspecto que yo lo estoy viendo todos los días, en todo momento. El cotilleo, el desprestigio a los demás, el desollar vivos a los demás cuando no están presentes, en fin, eso es una práctica habitual. Una práctica habitual. Pues qué horror. Sí. Qué mundo más horrible, ¿no? Donde te puedan despellejar o tú Pues despellejes. no hay más que poner la televisión, es que si Sí, despelleje. ¿no? Sí, sí, sí.
despellejamiento, y tal, y además con sadismo y crueldad, sí. Es decir, cuando pone, yo aprendí, lo hacíamos, no sé, Jorge, creo que lo hacíamos pi, conectando con la tercera dimensión, y entonces pones el noticiero para que no te identifiques con él, y luego lo quitas y tal, y sabes que las cosas que pasan en la tercera dimensión. Es decir, viéndolo de observador. Y está muy bien informarse, pero si uno de repente empieza a afectarse emocionalmente, pues entonces uno sigue ahí, creyendo que las cosas le ocurren. Pero es una, Isabela, que es una grandísima liberación dejar de criticar, dejar de juzgar a los demás. Es una liberación, yo creo que para mí de las mayores. Sí, porque bueno, te enganchas y te pones tenso y no sienta bien tampoco los neuropéptidos que se emiten. No, eso es, vamos, pura adrenalina de todo. Ácido sulfúrico. Sí, vena. Y todo lo que sube baja, lo digo a los egos y tal, a los que en un momento dado nos sube criticar a los demás, aunque sea mentalmente. Porque hay muchas maneras de hacerlo, no solamente los hacen los criticones, esos casi son como naif. Son los que esperan el momento y lo están haciendo mentalmente, ¿no? Es decir, ahí hay que revisarse un poco, ¿no? También. Y esta podría ser también otra magnífica elección. Insisto que por favor, de verdad, hacedme caso. Y luego el tema de la adaptación, que es renuncio a huir del lugar que me corresponde, me adapto a él. Aquí vuelvo a traer a Felipe y tal, ¿sabes? Porque es que es obvio, ¿no? Es la definición de la naturaleza. Y yo siempre he dicho una frase que se usa mucho en Latinoamérica, y es que si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Lo que te ponga la vida, úsalo a tu favor. Lo que te ponga la vida, adáptate y ponlo a tu beneficio, no a tu contra, ni a tu lucha, ni a tus problemas. Y como bien han dicho antes, disfruta de lo que te dé la vida, y lo que te dé, ponlo tu maquinaria a que eso sea beneficioso para ti, y lo que sea, adáptate a ello. Adaptarse es que fluyas con lo que te ponga la vida. Adaptarse no es sumisión, adaptarse no es rendirse, adaptarse no es ponerse a decir, bueno, no, es decir, aquí estoy yo y lo que me ponga la vida lo pongo a mi favor. Lo que sea. Hablábamos del clima la semana pasada, que hizo un calor terrible en Madrid, que no está programado que en junio haga estos calores, pues te reajustas, te adaptas, no sales, bebes más agua, lees más en tu casa, y ya está, no tomas el sol y no vas a la piscina, te adaptas, pero no peleas con el calor, porque no funciona, porque te genera, activas el instinto, se activan todos los sistemas de pelea y de lucha, y te pones mal y te enfermas y te entran los males y te entra todo. Entonces la naturaleza, para no enfermarse, se adapta a lo que venga, y simplemente es adaptarse a los ritmos. Que hay épocas de más velocidad, pues nos activamos y vamos. Que hay que ralentizamos, no pasa nada, listo, es lo que hay. Que hay que estar quietos, estamos quietos. Que hay que moverse, nos movemos, que lo que sea, según lo que necesite el momento, pero sin luchar con eso. Pero todos conocemos gente que si hay que moverse, pelea porque hay que moverse. Si se está quieto, pelea porque se está quieto. Entonces, ahí es donde entra el problema instintivo y donde se activa todo esto que tú estabas diciendo antes. Hay mucho cultural también, porque muchas conversaciones sociales se basan en la queja, se basan en todo este tipo de cuestiones, y de criticar a los demás, de despellejar, como decía María. Y entonces, pues de repente uno socialmente se puede quedar sin tema y tal, ¿no? Es decir, porque es increíble cómo la cultura ha capturado y tal absolutamente todas estas 7 herramientas para convertirlas en algo como que es raro y tal, ¿no? Cuando parece como bastante obvio cuando lo vemos. A nadie creo que le haya creado así como una especie de shock, ¿no? Las 7 llaves, dicen que si tienes estas 7 llaves, trasciendes tus limitaciones. Ya no necesitas más destino. Y es que el destino, de lo que bueno, hemos aprendido, y Jorge ha insistido mucho en hablarnos sobre cuando estamos en destino, es el momento. Porque cuando estamos en misión está chupado, está facilísimo.
Claro. Y luego, pues más herramientas, por si acaso no hubiéramos tenido herramientas hasta ahora, y yo creo que nos vamos a quedar por aquí porque hoy ha sido un día fuerte con las 7 leyes, pero vamos, tengo todavía algunas cosas vistas y os voy contando la cantidad de apuntes que tengo por aquí también que me parecían importantes, ¿no? Sobre lo que tú decías, Felipe, hay una cuestión también en el ser humano que es la sobreadaptación cuando el ego entra al cargo y la desidia, ¿no? Que no es de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es que renuncio a huir del lugar que me corresponde. Y ahí está la sabiduría intrínseca, que el cuerpo la sabe, de lo que te corresponde y de lo que no te corresponde. Para aplicar bien esta llave. Porque, por ejemplo, a las personas del tipo 9 les encantará. Jolín, pues a mí plin y tal, y duermo en picolín, pero es que además encima la humanidad es 9. Con lo cual, pues, insisto y tal en que nos demos cuenta del sentido que le damos a cada una de estas renuncias, ¿de acuerdo? Para que no nos equivoquemos de renuncia. Bueno, equivocarse de renuncia, me refiero a que no vayamos tan fino en lo que realmente tenemos que renunciar. Eso es un poco a lo que me refería. Y hay, perdón, Isa, hay una cosa, esto que dices de renuncio a ir al lugar que me corresponde, es importante entender que cuando hay un cambio en la vida, claro que hay un duelo. Cualquier cambio es una muerte en vida y es un proceso que hay que pasar y que se cambia, se deja una cosa y pasas a otra. El cambiar de casa es una muerte en vida. Dejas tu casa, tus olores, tus cosas, tu todo, lo dejas y vas a otro sitio y cuando llegas te sientes raro, te sientes inadaptado y ese proceso hay que pasarlo, claro que sí, y uno al comienzo está rarito y claro que sí, pero son unos días. A los pocos días la casa comienza a oler a mí, comienzo a poner mis cosas enseguida y lo llenamos ese, todo de feromonas. sí, pasa a ser mi hogar. Y el otro dejó de ser mi hogar y ahora es mi hogar. Y claro que hay que pasar ese pequeño momento porque siempre que hay una pérdida, siempre que hay un cambio, es una muerte en vida que se necesita pasar ese sí, pero es que también se refiere a adaptarse a los cambios. Claro. Si es lo que corresponde. Si hay algo que está clarísimo aquí, son los cambios en este mundo y tal. Yo creo que ya nos hemos dado cuenta a estas alturas de nuestras vidas, ¿no? Tú dijiste, antes de conectarnos, dijiste qué cantidad de cambios estamos viviendo. Ahora al comienzo. Es que es brutal, es que no se sostiene y tal, es brutal. Y sí, para los dolosos, es decir, los 4, los 6 son también bastante dolosos. Los 2 también son bastante dolosos con los temas de las pérdidas. La adaptación se va a significar a estar flexible, a no definirse, a no apostillarse, a no plantarse, que es un poco que parece que así se va a terminar la angustia y no, es una plataforma para la siguiente angustia. El valor eres tú. Y además, como no te conoces y además se pueden presentar miles de versiones de ti, sería una pena que solamente presentaras una porque te estás perdiendo a ti mismo. Adaptarse significa en que puedes sacar versiones de ti mismo y eso no significa que eres hipócrita o no significa que ya no eres auténtico o auténtica. Es decir, habría que ver cómo es la capacidad natural de adaptarse. Ahí es donde podremos sorprendernos muchísimo, ¿verdad, Felipe? Por supuestísimo, y el valor está en cada uno, y el sitio es cada uno, y el valor eres tú, y como dices tú, tenemos opciones para adaptarnos a todo. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse a todo, y el que no se está bloqueando en sí mismo, porque el cerebro humano tiene la capacidad o sea, somos unas máquinas maravillosas en ese sentido, explotémoslo. Porque lo tenemos intrínsecamente, está dentro de nosotros esa capacidad, pues la tenemos un poco bloqueada por todas estas cosas sociales y culturales. Yo veo también aquí en el tema de la adaptación, Isa, Felipe,
dos áreas también adicionales, ¿no? Y uno es que el tema de la adaptación tiene que ver mucho con la función también, con el trabajo que estamos realizando, con la fuente de ingresos, ¿no? Ahí es donde generalmente nos va a retar la vida para que aprendamos a adaptarnos y a fluir, ¿no? Y vuelvo a insistir yo mucho con esto, o sea, no quiere decir que te vayas a quedar ahí para toda la vida, ¿no? A lo mejor son 2 meses, pero en esos 2 meses vas a estar a prueba para realmente ser flexible y para poder aportar lo mejor de ti en esa función que momentáneamente o por ahora te está colocando la vida a que tú la ejecutes, ¿no? Entonces sería muy interesante ver hacia dónde nos está orillando, hacia dónde nos está orientando la vida para que aprovechemos lo más que podemos la experiencia que se está presentando. Y la otra área que también creo yo que se asocia mucho con el tema de la adaptación es la de convertirte en un actor consciente. Eso también lo hemos comentado mucho nosotros y es que ahí donde fueres, haz lo que vieres. O dicho de otra manera, que aprendas a relacionarte y a hablar a las personas en el lenguaje y en el idioma en el cual ellos naturalmente se desenvuelven. Que no te coloques por arriba, ¿no? Ni que quieras volverte dogmático, dar cátedra, sino que actúes de alguna manera que no genere ruido para las demás Qué personas bien que lo has traído, y que tiene Jorge. que ver con la confianza precisamente. Volverte confianza es no crear ruido a tu alrededor por la manera como te comunicas o te relacionas con las personas, que puede ser por defecto o incluso por exceso, cuando te colocas por encima de las demás personas y les quieres dar cátedra, ¿no? Entonces, no, o sea, ahí tiene que ver O también les con el quieres respeto. hacer ver que no te entienden. Esa sería otra manera de hacer cátedra. Es decir, muchas gracias, porque nos has hablado sobre flexibilidad, ¿no? Que es lo que van a estar recomendando a partir de ahora también. Y es importante hacer estos matices, porque es que además cuantos más matices les demos a estas 7 llaves, más vamos a aprender y menos nos vamos a quedar con la idea fijada. Cuidado con la sobreadaptación, ¿de acuerdo? Que es una pasión humana, que se llama asidia, pereza, que es una sobreadaptación patológica. Es decir, que tiene que ver con el carácter y tiene que ver con la depresión y tiene que ver con tirar la toalla, que tiene que ver con un conformismo que no es sano, porque no ha pasado, no ha filtrado tu pensamiento crítico, que es fundamental, porque es decir que el proceso, estas 7 llaves conllevan un trabajo cognitivo, emocional, comportamental. Porque fíjate hasta dónde hemos llegado con lo de la adaptación. Hay que tener mucho cuidado con las pasiones capitales. Y la pasión de la pereza es una pasión muy, 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 muy... Le llamaban el diablo de mediodía. Por si acaso a alguno le llega. Y entonces, pues pensar quién está poseído por el diablo de mediodía, independientemente de que sea 9 o no sea 9. Y entonces no se trata de ese, no es esa llave. No, el adaptarse tiene que significar, tiene que haber hecho un trabajo y tal, para que significa adaptarse. A lo que uno está adaptado, ya está adaptado. Y entonces si quieres esa llave es porque hay algo de lo que no te estás adaptando. Entonces ahí sí, elígela y mira a ver qué es lo que te está correspondiendo, que no estás, que estás haciendo resistencia, que estás terco, que no te gusta, que te hace fruncir el ceño, que te has enfadado con Dios, que te has enfadado con lo que se manifiesta, que quieres cambiarle los planes al universo. Eso nos está pasando continuamente. Si lo revisamos, ¿no? Entonces sí, entonces se requiere hacer una renuncia. Muy bien, pues fijaros cómo se nos ha puesto el tema de la confianza, nos han dado las 9:15, madre mía, y estamos en la primera página, pero bueno, yo creo que merecía la pena repasar las herramientas de las 7 llaves, a mí me gusta llamarle las 7 llaves. Y si lo piensas, si lo vas viendo y te das cuenta cuando quieres ejercitar una y te das cuenta de la cantidad de veces que lo haces y dices, Dios mío, esto no me estaba dando cuenta yo, puedes en un momento dado pues deprimirte de lo mal que estás y esperar a estar mejor para hacerte el trabajo, y no se trata de eso.
por favor, que no venga el demonio de la desidia y tal, tiene muchísimas maneras de manifestarse. Yo lo veo como un enorme pulpo, con unos tentáculos y tal, ¿no? Que nos van agarrando a unos y a otros y tal, bueno, que sigamos siendo estímulo-respuesta, ¿no? Y no es eso, adaptarse. Muy bien. Bueno, luego estaban, como nos gustan mucho los números, pues 5 cualidades y tal. Si queréis vamos con ellos, si no queréis pasamos de información y abrimos micrófono, que también puede ser otro plan. Estaría Porque, bonito escuchar a la gente. claro, el otro día lo hicimos y resultó muy bonito. Creo que la paliza ha sido soberana y creo que podemos en un momento dado exponer y ver un poco, poner ejemplos. ¿Qué os parecería? Susana, siempre era el hijo, Susana. Es que siempre habla Susana, nunca dice que no. No. Eh, Y cada vez me lo paso mejor. Bueno, Porque qué bien. acabo descubriéndome en el periodo de adaptación. Yo ahí estoy todavía ahí. En el periodo de aceptarme y de aceptar a la situación. Pues claro. Y está muy bien verlo, ¿verdad que sí? A que está fenomenal verlo y darse Sí. cuenta y no creer lo contrario de lo que es. No, sí, porque aparte cuando sucede es que me veo resistencia y sucede una situación parecida porque queda la misma emoción. Y ahí es cuando termino, digo, acéptalo, tal cual es. Si no has podido hacer más, no se puede hacer más. Y a confiar en eso. Estás trayendo un tema muy interesante del que hemos hablado mucho, que es el tema de interferir. La diferencia que es entre hacer magia y por tanto que haya cambio, de la misma manera que lo decíamos al principio, que es cambiando uno, a manipular o interferir, que es algo que nos han enseñado. A manipular e interferir, porque como hay que arreglarle las cosas a los demás o no, me tengo que arreglarlas, le tengo que arreglar los planes a Dios, ya que estamos hablando en plata. Sí. Y entonces, seguramente en los planes de Dios lo que está es que te arregles tú, presentándote un escenario hostil o un escenario difícil o un escenario que parece insoportable y no lo es. A mí me gustó mucho, Susana, una cosa que decía Gerardo, y es que aunque a nosotros nos parezca insoportable, no nos va a pasar nunca nada que realmente no podamos soportar. Es cierto. Sí, A veces es no lo cierto. parece, ¿verdad? No. Porque cuando mantengo la distancia y la disciplina y la tranquilidad, es cuando lo puedo hacer y encuentro la solución. Bueno, es una flecha muy bonita que hace del 4 al 1 cuando está queriendo buscar soluciones, porque ahí va a encontrar una cosa que es muy bonita aquí y que el 4 lo necesita, que es la objetividad. Si vas en compulsión, ¿no? Si vas en compulsión te pones a cortar cabezas y la primera la tuya. Pero si vas consciente de buscar soluciones, aunque no te estés dando cuenta de que estés yendo al 1, cuando el 4 busca objetividad y disciplina desde el sentido, pero el otro día también hablaste de disciplina, en el sentido en que tú lo dices y no en el sentido 1, porque es lo que le faltaba, que encima le recetáramos disciplina. ¿Sabes? Ahí no. Es decir, sin embargo, en el sentido en que le dices al 4, disciplina, sí. ¿Entiendes cómo hay que hacer la diferencia? Porque podría ser caídas tus palabras de otra manera si no se supiera que es... Sí. Muy bien. Gracias, Susana, siempre por intervenir y traer asuntos interesantes. A ver, ¿quién más? Alguien, me parece que alguien había escrito que quería intervenir mejor por escrito. ¿Quién era? No, Inés puso que a mí me gusta escribir, soy muy de utilizar las manos y menos de hablar, lo que ¿Hay hablaba. preguntas en el chat que nos hayan contestado? No, a la gente ha ido comentando a medida que hemos ido hablando.
Bueno, ¿quién más nos cuenta algo sobre sí mismo? Patricia, también te tengo fichada a ti, y tal como habrás visto. ¿Eh? Es que es un gusto escucharte. Gracias. Pues yo estaba haciendo conciencia ahorita el tema de la falta de adaptación, pero yo la tengo muy pegada con la queja. Entonces haciendo como pues una retro de eso. Sí, eso es. No se adapta uno porque como está quejándose de lo que se va a adaptar, pues no se adapta. Qué buena ha estado esa, ¿ves? Sí, es por eso te pongo micrófono, porque la sueles acertar muy fuerte, porque además es una buena manera de hacerse un doblete haciéndose solo una u otra y tal, porque están intrínsecamente unidas. Es así. ¿Y cómo nos enseña? Y las canciones de queja y tal, o sea, hay películas de queja, series de queja, anuncios de queja. Y tal, es decir, también lo que podemos ver es el panorama de quejidumbre que tenemos a nuestro alrededor para condonarnos un poco hostilidad cuando nos veamos quejicas, porque es que quien no se contagie es porque es Superman o está iluminado. Claro, Y tú estás en un país medio sentimental, con lo cual, pues, ya la queja es como una especie de canto. Por aquí también, por estos lares también, no te vayas a creer. claro, y bueno, si a eso le sumo el ponernos en acción, el cómo los de campo no están en queja, porque pues tienen que estar en acción, y sumado a que además, si tiene solución hacer algo, y si no tiene solución, pues ya no es problema, como decía ahorita Felipe, ¿no? Entonces digo, A otra todo cosa eso lo estoy armando. ¿Por qué me tiene que ocurrir esto a mí? Ese es el gran error que cometemos y tal que está en el fondo, que es un grito lastimero de un bebé, pero en el cuerpo de un hombre o de una mujer a partir de un momento dado es un peligro. Pero el ego tiende a ser un pequeño diosito. Y entonces, ¿cómo me ha ocurrido esto? Y de esa voz tan desagradable, Pat, que viene la queja. Porque estamos criticando los planes del creador. Sí, hay veces que los caminos o las manifestaciones son muy fuertes, casi insoportables. Es decir, incluso no estábamos entrenados para soportarlos y lo que estaba haciendo la vida es entrenarnos a soportarlos. Pero como no estábamos entrenados, y parece y roza con la insoportabilidad algunas de las cosas que nos ocurren y algunas de las reacciones que tenemos ante las cosas que nos ocurren. Pues sería revisable, empecemos a revisarlo, como dicen tanto Mario como Felipe como Jorge, se puede hacer, también lo afirmo yo. Y además todos lo sabemos, porque todos hemos tenido alguna pequeña victoria para podernos basar en que no nos estamos inventando nada. Según tú, lo que pasa es que tienes tendencia a no mirarlas tanto, pero ¿cuántas victorias tienes en tu vida? Claro, y además no es narcisismo para una persona como tú el mirarlo, el verlo, el valorarlo, el aplaudirse. A ver, un momento, ¿por qué no? Nos estamos castigando de cosas que no hemos hecho. Y eso es una de las cosas que en la confianza estaba como una de las patas más importantes, y es confiar en ti. Y para confiar en ti, lo que no lo he dicho al principio, una de las cosas es la admiración, que te admires. Pero no te puedes admirar, qué admirable soy, si no hay algo admirable de lo que hablar, ¿me entiendes? Lo admirable suele ser cuando has hecho algo difícil, porque lo fácil no tiene admiración. Bueno, pues nada más que preguntarte cuántas cosas difíciles has hecho en tu vida y verás cómo te acuerdas de alguna que otra. Isa, hay una pregunta en el chat. Sí. Pregunta Guille, que ¿cuál es el límite entre el narcisismo versus el reconocerse los éxitos para empoderarse? Pues la verdad es que la psicología difícilmente se hace métrica.
pero sin embargo podemos empezar a desarrollar un conocimiento para empezar a aprender a discernirlo. ¿De acuerdo? Generalmente cuando hay narcisismo hay mentiras. Y entonces uno tiene que evaluar el grado de mentira y tal que se está contando a sí mismo sobre sí mismo. Y entonces pues podrá evaluar si puede estar... Para estas cosas se necesita apoyo, claro, porque hay cosas que son ciegas que uno no ve y que se cree. Entonces, lo puedes también evaluar por tus resultados relacionales. Si para la gente eres creíble o no eres creíble a largo plazo, no a corto plazo, porque los narcisistas son muy manipuladores y muy seductores. Pero cómo queda el sabor también que suele tener la gente la gente lo pilla eso, aunque solamente sea a nivel corporal o emocional. Cómo son las relaciones. Es decir, hay muchas pruebas del algodón. Realmente el límite es algo como que es un poco resbaloso hablar de límites sobre ese tema. Depende, porque cada persona es un mundo y un universo. Pero sí que es cierto que hay síntomas de narcisismo que conviene chequear. Hay un narcisismo primario que es normal y es en todos. Y es el narcisismo del niño pequeñito tal y como nacemos, y hay un narcisismo secundario que es el que ya a través de la personalidad, la baja autoestima y la baja valoración se crea. Y dentro de este narcisismo hay un narcisismo que puede perfectamente sacarse adelante a través de la psicoterapia, y otro que es corrupto. Que tiene que ver con, más bien, pues como hablábamos, de personas que, bueno, pues que no son, aunque están entre nosotros, esto pues no tiene mucho arreglo. Estamos hablando de sociopatía, estamos hablando de narcisismo corrupto, sectas, cuestiones y tal que han ocurrido con políticos y siguen ocurriendo, como si no estuvieran ocurriendo. Es decir, se termina sabiendo, y mucho antes que después. Y sobre todo en estos tiempos, en que ya todo esto está aflorando como información. Es decir, ya empezamos a informarnos, hay libros, y luego además tenemos ejemplos a nuestro alrededor que ya no vemos como tan normales. Y luego con respecto a nosotros mismos, pues sí que sería muy interesante una evaluación de narcisismo de vez en cuando. Traes un tema muy, muy, muy interesante. Adelante, Mario. Yo le he contestado por escrito también a Guille que mi experiencia de vida, por lo menos, siendo mi objetivo, trabajándose mucho en la humildad y todas las cosas que hagas, no tener expectativas. Entonces ahí es donde podemos marcar un límite entre lo que es el narcisismo y lo que es una simple valoración objetiva de tus logros, que no tienen por qué no ser objetivos. O sea, bueno, yo he logrado esto de carrera, lo he hecho tantas cosas, tantos resultados he tenido en mi vida, y eso es motivo de satisfacción y ya está. Y lo he El hecho. ego en sí mismo es narcisista, por definición. Efectivamente, eso por supuesto, y a todos nos gusta que nos Lo que alaben. pasa es que luego hay grados, Efectivamente, pero bueno, si hay uno niveles. trabaja la humildad y es una humildad sincera, no una humildad falsa, pues ese es el camino, yo creo. Y el narcisismo, como tú bien dices, Lo es primero es asociado. decirse la verdad. Exactamente, y va asociado siempre a algo que estás esperando. Luego, cuando ya uno dice la verdad, entonces dobla. Pero primero decirse Exactamente. la verdad. Mm. Porque el narcisismo siempre se basa en una mentira que cuento sobre mí mismo. Correcto, efectivamente. Siempre. Entonces, Entonces, digamos, o sea, yo la cuestión la planteaba sobre todo ya no de cara de uno contra el exterior, sino de cara a uno consigo mismo, ¿no? Jolín, en nuestra educación, pues al menos en la mía, no se nos ha enseñado tanto a reconocernos activamente nuestros éxitos. Entonces yo me he encontrado en el transcurso de mi vida que me ha costado agradecerme a mí mismo esos éxitos que tanto me han costado y, jolín, he cosechado, ¿no? Pues a pesar de mi desarrollo y de mi, oye, pues el esfuerzo que he llevado de crecimiento personal, he tenido momentos de, oye, de reconocerme, de estar, y es lo que tú decías, que la gente lo nota, ¿no? Pero inconscientemente como que, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que se nos olvida, o por pereza, o por dejadez, o por falta de diligencia, o lo que sea, dejamos de reconocernos eso, ¿no? Y cuando ya lo quiero retomar, como que me suena como a narcisismo, aunque sea hacia adentro y aunque sea verdad, ¿no? Entonces está ahí la batalla o el toreo interior a ser capaz de El reconocérmelo, ¿no? crítico interno a veces, aunque se muestre muy burdo, a veces tiene un poquito de razón.
Es decir, habría que chequear un poco qué tipo de valoración estás valorando y no otra que a lo mejor es más profunda, más bonita, más suave y tal, ¿sabes? Y que a lo mejor valoras menos de ti. Te lo digo por experiencia de crítico interno y de tener problemas con valorarme. Y entonces, Desde luego que lo tengo, lo reconozco, soy consciente de ello. pero que es mejor y tal, ¿sabes? Que andar sobrevalorado y que tengas que deshacer una mentira que además le has contado a todo el mundo. Ya. Porque contarle a todo el mundo una mentira y luego tener que deshacer la mentira ante todo el mundo es tremendo. Es cada vez más difícil, además, porque lo que hace el narcisismo es fomentar y fomentar y regar y tal, como si fuera casi de vida o muerte su mentira. Entonces ahí tú puedes ver también tus grados de ansiedad, porque se vive muchísima ansiedad. Por ahí veo como diría Rafa Ruiz, el único sano. Sí. Acaba de aparecer por ahí un niño. Es más interesante hacer un esfuerzo de valorar, de ir ganando en valoración que en quitarte valoraciones. Pero en cualquier caso también sería un trabajo que en un momento dado también tendría que hacer aquel que le cuesta valorarse, porque a lo mejor lo que está valorando de sí mismo y no se puede estar funcionando sin una valoración, no es lo valorable. ¿Entiendes lo que te digo? 100%, sí. Sino otra cosa, y tal que a lo mejor uno tenga incluso que trabajarse dificultosamente. Es decir, ya hablaremos del crítico interno, pero el crítico interno y tal tiene razón un poquito. No le demos ahora ni le rindamos pleitesía y tal, porque forma parte de todo un constructo, pero hay una voz detrás. Es decir, no aparece nunca porque sí, ¿sabes? Ni por azar, no. Cuando llega, llega y llega con un mensaje. Lo que es tarea nuestra es descifrarlo. Ya, desde luego. Claro. Todo más, lo más importante siempre del inconsciente y de la psique siempre viene encriptado. Y qué difícil, desencriptarlo. Hace falta observar bien las señales. Y los demás, para que nos den feedback. Espejos, ¿no? Sí. Para que nos den feedback, sí, porque si no, no nos enteramos. Yo como uno me cuesta mucho fiarme o darle valor o darle utilidad a las opiniones de los demás. Me cuesta por experiencia o por exceso de ego, llámalo como quieras, pero desde luego que hoy en día me cuesta. Lo que decíamos de la autoridad no se le dan recomendaciones. Ya. No te preocupes porque todos tenemos nuestro San Martín, o sea, que tú tranquilo y tal, ¿sabes? Otros es que, ¿sabes? Ni siquiera nos atrevemos a asomarnos y tal en un momento dado. Todos tenemos lo nuestro. Gracias por tu autorrevelación y tal. Estoy absolutamente segura que nos va a ser muy útil. Y además, yo creo que el miércoles que viene, que será nuestro último día, vamos a dedicarlo mucho más a interactuar porque salen temas muy interesantes. Y también queremos conoceros y bien y cómo se está cayendo todo esto, si lo hemos hecho bien este año, si realmente esto está llegando por algún lado. Hombre, tenemos la prueba de que volvéis. Yo desde luego, a mí me encanta. Tenemos la prueba de que volvéis. Muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotros. Mario, pues vamos a irnos yendo. Jorge, Felipe, Ana, qué bien, mira, ¿por qué no nos das un saludito? Y así tenemos el placer de verte, aunque sea un momentito. Yo os saludo, solo que pues me metí en la clase tarde y os he estado escuchando un poquito. Pero bueno, por lo menos ha sido un ratito, siempre tan interesante todo esto. Sí, hombre, claro, vamos a seguir batallando con las leyes, claro que sí, mi Ana, y tal, que tú también eres de los nuestros y tal, lo que pasa es que como te ha dado por ponerte clases de inglés y tal, ¿sabes? Pues no hay quien te vea, pero bueno, cuando se te ve es un placer. Y muchas gracias por aparecer por aquí, besitos, nos vemos pronto. Felipe, querido, como Bueno, siempre. igual, un placerazo, delicioso, una charla riquísima. Es verdad que cuando se interactúa y oímos a los que están ahí al otro lado también enriquece, también nos hace pensar y es una maravilla. Y ya para despedirme hoy, yo simplemente que confiemos en el universo nos tiene, quiere que aprobemos la universidad de la vida y tiene exámenes para que aprobemos una y mil veces, no peleemos contra el universo, no peleemos contra nosotros y
aprendamos a fluir un poco, que es lo que un poco nos viene a decir las leyes. Así que, y hay una cosa muy importante, que al universo no lo engañamos, un poco de lo que estaba ahora hablando Guille, que uno se puede decir todo lo que quiera, pero al universo no lo engañas. Entonces, por los resultados sabremos cómo vamos o cómo no vamos. Porque ahí nos va a mandar los exámenes de vuelta siempre. Así que eso es lo que hay que observar. Por sus resultados les conoceréis y no por Exacto. los mientras tantos. Ajá, y cuando tienes que poner mucho verbo, sustantivo y adverbio para explicar, mejor el resultado. No, pero claro, todo esto nos cae nuevo y tal, y estamos pues un poco flipando de tener que hacernos este trabajo tan incómodo por poco entrenado. Dentro de poco podrán ser más cómodos si lo empezamos a entrenar, porque todo lo que entrenamos luego se hace cómodo, patrón. Es muy bonito, es muy bonito. Muchas gracias por tus aportaciones. Sin la naturaleza yo no hubiera sabido nunca interpretar nada. La voz de la naturaleza tiene que estar en nuestro sistema operativo y pensamos además, Felipe y yo desde siempre, que además es fundamental, porque si no nos estamos perdiendo 2/3 partes de nosotros mismos. También como Jorge hemos peleado con eso. Pero vamos, es que hay muchas maneras de pelearlo y hasta que no nos demos cuenta de toda la parte animal que tenemos y lo maravillosa que es, en vez de tenerle tanto miedo, podremos utilizar 2/3 partes que no utilizamos de recursos, queridos amigos. Y esto nos lo enseña la naturaleza. Muy bien, Mario, querido, como siempre. Gracias a vosotros y para mí es una delicia estar aquí compartiendo este miércoles de sabiduría y de compartir simplemente. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos entonces el miércoles que viene para despedirnos del verano, y muchas gracias como siempre, Mario. Ya nos contarás un poquito, tú también estás en época de cambios, que lo sé yo. No sé qué ha pasado. De repente ha cambiado como la pantalla. Muy bien. Bueno, pues Jorge, querido, gracias por tu esfuerzo, como siempre, y por tu Gracias a ti, enriquecimiento de Isa. todo lo que se dice. Gracias a todos. Yo solamente, ya como cierre, decir que no solamente el universo quiere que aprobemos, como dice Felipe, sino que además está a nuestro favor. Lo que pasa es que todavía no nos damos cuenta de ello, ¿no? Está con nosotros, va con nosotros, quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Luego se la ponemos muy difícil nosotros, ¿verdad? Pero de verdad que está a nuestro favor, ¿no? La cosa es que nos dejemos un poquito y que observemos y que nos salgamos un poquito de la loca de la casa y le demos una oportunidad a la vida de demostrarnos que efectivamente está a nuestro favor. Claro, solo eso. Claro, vamos a darle la oportunidad, claro que sí. Vamos a darnos la oportunidad porque nos podemos llevar preciosas sorpresas. Bueno, nos podemos, no, está garantizado. Solamente tenemos que dejarlo ocurrir. Bueno, queridos amigos, que paséis una magnífica semana. Nos mandamos besos y abrazos desde todas partes, y nos vemos el miércoles que viene. Adiós a todos.